Bueno. Buen día, Juanes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto, gracias. Vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a esperarnos nada más un minutito más. A ver quién no se conecta, si no ya arrancamos. En lo que arrancamos, vamos a revisar ahora el último problemita de convección natural. Uno de los ejemplos que ven ahí de las placas para ver la importancia que tiene la orientación de la placa, ¿sí? En este caso de el cuerpo con la placa se hace bastante evidente cuál es la importancia, pero por lo pronto, si alguien tiene alguna duda con respecto al problema anterior, la vemos y luego ya empezamos con la última revisión del capítulo 9. ¿No hay dudas? Sí, profe, yo sí. A ver, dígame. Pues haciendo la segunda parte, ¿no? Entonces, al Sí. momento de calcular Reynolds, primero lo usé usando la longitud, los 10 metros. Entonces, usándolo así, pues sí, obtenemos que predomina una convección forzada. Entonces dije, bueno, pues si no está, ¿cómo se dice? Dentro de una tubería, pues es externa. Y ya pues me puse a revisar las fórmulas del capítulo 7 y no le encontraba como que una lógica a usar una placa porque pues estaría como que en vertical. Y todos los problemas que hicimos pues estaban en horizontal. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Entonces dije, no, a lo mejor Reynolds necesito calcularlo con el diámetro y considerarlo como un cilindro. Entonces lo apliqué así y me da pues otro valor para Reynolds. Y al momento de hacer la relación entre Grashof y Reynolds, me da un número muy grande a 1. Entonces eso quiere decir que tendría que aplicar la convección natural. Ok. Y dije, no, pues Bien, es muy interesante ese análisis precisamente por eso, ¿verdad? No nos indica en el problema la dirección del fluido, es decir, la dirección del aire, si está actuando de forma paralela al cilindro o si está actuando como flujo cruzado. De todas formas, analizaríamos las dos opciones de muy buena forma abordó usted en el problema y que nos acaba de comentar, una como si fuera una placa y la otra como si fuera un cilindro en flujo cruzado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es a mi forma de ver? Yo pienso o analizaría el problema de la misma forma en que lo hace usted, al decir, ¿cuál es la situación para el inciso B? Si tenemos un flujo de aire
creo que eran 20 kilómetros por hora, ¿no? O 20 metros por segundo, ya no me acuerdo. ¿Cuál era la? Déjame ver si Sí, lo 20 apunto. kilómetros, son 5.5 metros sobre segundo. Ok, es una velocidad moderada, no es una velocidad tan bajita para el aire. Entonces, déjeme pongo de una vez aquí el libro. Ok. No es una velocidad bajita para el aire, pero sí, como no se indica, o al menos no recuerdo que indicara cuál era la dirección del flujo, el cilindro sí era vertical, ¿verdad? Sí, el cilindro sí, pero el Ok, flujo no dice. Entonces, no por di, lo que leí del capítulo, perdón, pues los análisis eran que el fluido era vertical, perdón, paralelo a la placa. exactamente. Entonces ahí, la respuesta que usted me acaba de dar, considero que sería la respuesta correcta. Ok, el inciso B, hay dos posibilidades. Si el fluido, si el aire circula de forma paralela, y vamos a ver un apartadito que viene aquí en el capítulo 9 aprovechando eso, ya no lo iba a abordar, pero vamos a abordarlo. Si circula de forma paralela, entonces lo trataríamos como flujo sobre una placa, ¿sí? Y hacemos el análisis como usted lo hizo exactamente, considerando el largo del cilindro, como la altura del cilindro como la longitud, puesto que se trata de un cilindro muy ancho en el que se puede considerar que debido a eso, a ese gran tamaño que tiene el tubo, se asemeja o se acerca mucho a lo que pasa con una placa vertical. Pero si el fluido circula de forma perpendicular, es decir, en flujo cruzado, entonces la otra forma de analizarlo es la que hizo usted, en donde se utiliza la segunda parte del capítulo 7 para analizar ese flujo. Entonces, como no habíamos visto o no vimos las últimas partes de este capítulo 9 por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque con lo que acabamos de ver se puede analizar una buena parte de problemas de convección y se tiene ya la información suficiente para abordar temas como los que vienen hasta el final de este capítulo, ¿sí? Este apartadito de aquí, ¿sí? Si yo le hubiera proporcionado esta información, se hubiera considerado nada más el primer análisis en el flujo sobre placa, ¿sí? Es decir, hubiéramos descartado de inmediato el flujo cruzado. Como no lo indica en el problema, la primera opción que yo tomaría sería precisamente la opción de análisis que usted dio. Respuesta, si se trata de flujo perpendicular, esta es la respuesta. Si se trata de flujo cruzado, esta es la respuesta. Pero si hubiéramos tenido esta información, entonces nos hubiéramos ido solo con el primer análisis, porque supondríamos inmediatamente que el flujo es perpendicular a la placa y que funciona o bien como flujo de apoyo o como flujo en oposición, ¿sí? Como tampoco nos indica la dirección, si es a favor o en contra de la gravedad, ¿sí? Entonces, habría también dos respuestas. Uno, si es flujo de apoyo, es este resultado, y si es flujo de oposición, es este resultado. A lo que voy es que, entre más información tengamos con respecto al problema, va a ser más, Más posibilidades de abordar. exactamente, exactamente, pero coincido completamente con usted en el sentido de decir, oiga, hay dos opciones, ok, entonces su respuesta con la información con la que cuenta va dirigida en esos dos caminos. Su respuesta sería, si se trata de flujo perpendicular, si se trata de flujo paralelo, esta es la respuesta. Si se trata de flujo cruzado, esta es la respuesta. Y ahí automáticamente se toma por bueno ese análisis, ¿no? Si cuenta con usted descarta la segunda opción del flujo cruzado. Dice, lo voy a considerar como flujo perpendicular. ¿Por qué? Porque cuento con información en la que
esa convección forzada le puede servir a la transferencia de calor junto con la convección natural como flujo de apoyo o como flujo en oposición, ¿sí? Y como no me indica la dirección de la aplicación del aire, entonces el resultado puede ser este o este. Bueno, aunque aquí ya vemos que este se trata de una placa caliente, flujo de apoyo, ahí vamos desmenuzando cada vez más información, y esto es lo que pasa en una placa fría, ¿sí? ¿Cómo está el cilindro en comparación al aire circundante, más caliente o más frío? ¿Cómo es la temperatura de la superficie? ¿Qué valor tiene la temperatura de la superficie del cilindro? Son 40 grados. 40 grados, es mayor, ¿verdad? Estaban circulando por el interior de la chimenea gases calientes. Entonces la temperatura de la superficie es mayor que la temperatura del medio, que si mal no recuerdo está a 10 grados centígrados. Sí. ¿Sí? Entonces sería una placa caliente o el cilindro actuaría como si fuera una placa por las dimensiones. Y entonces, de la primera opción de decir flujo paralelo o flujo cruzado, pasamos a, puede ser flujo de apoyo o flujo de oposición. Y si lo analizamos todavía un poquito más a fondo, nos damos cuenta de que se trata de una placa caliente. Entonces, lo que aplica, ya bien desmenuzadito y con toda la información, sería flujo de apoyo, ¿sí? La forma de calcular el número de Nusselt a partir de esa parte combinada pudiera ser esta formulación que tenemos aquí, donde el número de Nusselt combinado con los efectos de convección natural y forzada, ¿sí? Sumaríamos la parte que corresponde a la convección natural y, perdón, utilizaríamos la parte que corresponde a convección natural y sumaríamos o restaríamos en función de si es flujo de apoyo o de oposición. Si es de apoyo se suma, si es de oposición se resta, ¿sí? Y se calcula un número de Nusselt combinado y con eso el coeficiente convectivo para determinar la transferencia de calor, eh, tanto para flujo natural como para flujo forzado o convección natural y forzada, ¿sí? Ok, Pero volvemos a lo mismo. Sí, dígame, adelante. entonces ahí le voy a hacer otra pregunta. Desarrollando pues sí, no, por convección forzada, al momento de calcular el coeficiente convectivo, lo hice 2 veces. Lo hice utilizando el diámetro y lo hice utilizando la longitud, porque con el diámetro me queda 193 y con la longitud me quedan 11.63. Para mí suena lógico más usar la longitud con 11.63, pero ahí fue donde dije, ¿cuál es la interpretación entonces? Si es como placa o si es como... De hecho, ya con toda esta información lo consideramos como placa. Si nos vamos si nos vamos acá a la tabla, esto es para la convección natural, y así como para la convección natural, y por la cuestión de que el fluido está actuando o está en contacto de forma perpendicular, ¿sí? Déjenme, no encuentro la tabla 9.1, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Este criterio se cumple. Entonces, consideramos que el, el cilindro es lo suficientemente ancho, tiene el diámetro suficiente para considerar esta parte de aquí, voy a subrayarlo aquí, para considerar esto, ¿sí? Como si se tratase de una placa vertical en la que circula el viento en esta dirección, ¿sí? Bueno, de hecho sería en la dirección contraria, puesto que se trata de una placa que se está enfriando, de una placa caliente. Déjenme le borro esto desde aquí, ¿sí? Y aunque nosotros acostemos ese cilindro para considerarlo como si fuera una placa de una longitud L,
para convección externa forzada, el cálculo del número de Reynolds se hará como velocidad, longitud sobre viscosidad cinemática. Es decir, lo que consideramos es esa altura. Bueno, de hecho aquí está marcada. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de considerarlo. Ya para Y considerarlo, sí, dígame. aplicaríamos entonces la de Nusselt, perdón, para las placas, pero para temperatura, ¿verdad? Flujo de temperatura. Para temperatura de la superficie constante, ¿no? Porque tenemos 40 grados centígrados. Entonces sería, para el inciso B, convección, para poder calcular la convección forzada, sería análogo o similar a una placa plana a temperatura de la superficie constante, ¿sí? Temperatura de la superficie constante, y donde la altura del cilindro, pues bueno, la longitud del cilindro o la altura del cilindro sería nuestra L. Y ahí determinamos el número de Nusselt. A partir de Reynolds, si es laminar o si es turbulento, nos va a quedar una ecuación diferente para el número de Nusselt. ¿Sí? Ok, sí, ya, con eso me quedo. Entonces, vuelvo otra vez a insistir porque es importante, con la información que les había dado yo hasta antes de, o sea, hasta el día de ayer, no tenían más que tomar el camino que usted tomó de forma correcta, ¿verdad? No me indica cuál es, no tengo más información sobre las condiciones de, de la dirección del aire, que está a 20 kilómetros por hora. Entonces hay dos posibilidades: que fluya de forma paralela, y entonces es como si fuera un flujo sobre una placa, y si fluye de forma perpendicular, entonces es flujo cruzado a través de un cilindro, y me voy a las otras formulaciones. El inciso B tiene dos respuestas: esta siendo flujo paralelo, esta siendo flujo cruzado. Y tan ahí se cierra de forma correcta con lo que teníamos hasta ayer. Con lo que se está viendo en este momento, pues vemos que hay una consideración para cuando existen los dos efectos, ¿verdad? Que uno puede ser más representativo que el otro, pero que a final de cuentas se pueden considerar de forma combinada, como lo vemos aquí, utilizando esta formulación que también se obtiene de forma experimental, en el que si se trata de una placa caliente, el efecto de convección y natural y forzada se suman, y si se trata de una placa fría, el efecto de convección natural y forzada se resta, ¿sí? Y obtenemos un coeficiente convectivo combinado. Aquí no combinado para convección y radiación, sino combinado para los efectos de natural y forzada, ¿sí? Otra cosa que les quería comentar, y que es lo que vamos a ver en el último ejemplito que vamos a analizar, es que así como acaba de surgir esta información, ¿sí? Que se da a partir del análisis que hace su compañera, y que los efectos de convección forzada pueden ser significativos, vemos que para la convección natural la radiación siempre va a ser importante. Entonces, siempre que se analice transferencia de calor por convección natural, hay que determinar la razón de la transferencia de calor por radiación. ¿Alguna otra pregunta, Angélica? ¿O alguien más que haya tenido una duda con respecto al problema de ayer? Pues es lo mismo que comenta de lo de la radiación, que si íbamos a tener que incluir la radiación en la parte del inciso A de ayer, que igual pues también la consideré como si fuera con emisividad igual a 1. Exacto, exactamente. Cuando no tenemos información de, de esa característica, de qué tanta capacidad tiene la superficie de absorber o de emitir radiación, se parte de lo ideal, es decir, como si fuera un cuerpo negro, donde si está emitiendo radiación, la emisividad es 1, y si está absorbiendo radiación, la absortividad es 1, es el 100%. Todos los cuerpos, cuando no tenemos información alguna o no hay manera de conseguirla,
¿sí? Dependiendo del tipo de material, se consideran como un cuerpo negro. Entonces, esa suposición también es acertada y complementa el inciso A, donde la razón de la transferencia de calor total para el inciso A, si existe nada más convección natural, sería la convección natural más lo que aporte la convección forzada. Recordemos que es una aproximación, ¿sí? Una forma de calcular una forma más precisa, perdón, de calcular la razón de la transferencia de calor total pudiera ser, si estamos trabajando en estado estacionario, considerar las resistencias térmicas, en donde habría una resistencia en paralelo, ¿sí? Ahí, dados los efectos de convección y dados los efectos de radiación. Pero para cuestiones prácticas y para lograr un- una aproximación, se obtiene la razón de la transferencia de calor por convección, se obtiene por separado la razón de la transferencia de calor por radiación y se suma. Un, un ejercicio pudiera ser analizar ese problema como si fueran resistencias térmicas en paralelo y comparar, ¿verdad? Pero eso ya sería cuestión de cada quien por mera curiosidad. Pero sí, efectivamente, se calcula la radiación y se completa el problema. ¿Dónde va a ser más relevante? Obviamente en el inciso A, en el inciso B, en donde la convección forzada debería de llevar, y más por la velocidad que tiene el fluido, debería de llevar la parte más importante. Entonces, en todos los problemas así de este capítulo 9 vamos a sacar los dos por convección natural y radiación en todos. Exactamente, sí. Siempre que se especifique, aquí por ejemplo, me interesó abordar ese problema porque en el inciso A, pues era como todos los problemitas que íbamos a ver, ¿no? Y en el inciso B decía, aquí hay una velocidad asociada, y eso nos daba chance de evaluar la relación que existe entre el número de Grachov y el número de Reynolds para determinar cuál de los dos efectos, si el de convección natural o el de convección forzada, es el más significativo en el caso de convección, ¿sí? Pero también cuando tenemos solo convección natural, ahí que es lo que vamos a analizar en lo que nos reste de tiempo del segundo problema, vamos a ver la importancia que tiene la radiación. De hecho, ya lo habíamos visto en el primer problema, pero en el segundo problema se hace la nota así bien clara. En todos los problemas de convección natural es indispensable que se calcule la radiación. Si no hay alguna otra pregunta, pasamos a ver el problemita ese de las placas para ver tanto la importancia que tiene la orientación del cuerpo, si es vertical, si es horizontal, en el caso de las placas, si la transferencia de calor se da por la parte superior o la parte inferior, y la nota que hace con respecto a la radiación. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta del problema anterior? ¿No? Ok, vamos entonces al problemita de las placas. Sí, es una placa que se puede colocar de forma vertical o se puede colocar de forma horizontal, vertical y de forma horizontal. Aquí está. De forma vertical se supone que la parte que está expuesta es esta superficie de aquí. ¿Sí? Podemos suponer cualquier cosa de la otra superficie que está aislada o que sucede algo ahí que no permite que la transferencia de calor se dé en la otra dirección. El caso es que nada más una superficie está expuesta. Entonces se puede poner de forma vertical, de forma horizontal con la superficie expuesta hacia arriba o de forma horizontal con la superficie expuesta hacia abajo. ¿Sí? Es una placa cuadrada, delgada, de 0.6 metros por 0.6 metros, largo por ancho, en un cuarto que está a 30 grados centígrados. Uno de sus lados se mantiene a una temperatura de 90 grados centígrados, que es el que vemos aquí en las imágenes, en tanto que el otro lado está aislado. Bueno, aquí ya me adelanté yo, ¿verdad? Como se muestra en la figura 9.18, determine la razón de la transferencia de calor desde la placa por convección natural
aquí son bien claros. Si se encuentra, inciso A, vertical, inciso B, horizontal con la superficie caliente hacia arriba, e inciso C, horizontal con la superficie caliente hacia abajo. Recordemos que en la tabla 9.1 nos daban las tres configuraciones. Vertical, esta que está inclinada, en donde la gravedad, en lugar de utilizar la gravedad como pasa aquí para el número de Rayleigh, ¿sí? Para la determinación del número de Rayleigh, en lugar de utilizar la gravedad, pues se utiliza su componente, ¿verdad? ¿Sí? Gravedad coseno de teta, y estas dos, superficie caliente hacia arriba, superficie caliente hacia abajo. Entonces, sabemos que hay una formulación, voy a regresarme otra vez, sabemos que hay una formulación para la placa vertical, que de hecho se prefiere esta, la 921 para la vertical, a cualquiera de estas otras dos. ¿Por qué? Porque esta aplica para el intervalo completo de Rayleigh y tiene un grado de exactitud más alto. Para la placa horizontal con superficie caliente hacia arriba, tenemos estas dos fórmulas en base al rango del número de Rayleigh, y para la superficie caliente hacia abajo nada más tenemos esta fórmula. Entonces tenemos ecuación 921 preferentemente. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar estas otras dos más sencillas, pero preferentemente estas dos. Y para el inciso B y C, ecuaciones 922 o 923 y la ecuación 924. Entonces, las propiedades se toman a la temperatura de película y vamos a necesitar conductividad térmica para poder determinar el coeficiente convectivo. Vamos a necesitar el número de Prandtl para determinar el número de Rayleigh, ¿sí? Multiplicándolo por el número de Grachov. Vamos a necesitar la viscosidad cinemática, que es parte de la determinación del número de Grachov, y el coeficiente de expansión volumétrica, siempre considerando que vamos a tomar en cuenta la temperatura de película y que es en kelvins, ¿sí? Para el inciso A, la placa vertical, pues no hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? Hay una sola formulación, o al menos la predominante, la que dijimos que se prefería sobre las otras dos, es la ecuación 920, ¿sí? Voy a regresar rápido aquí está, perdón, 921, es esta, por el grado de exactitud. Entonces, ¿qué necesitamos para determinar la razón de la transferencia de calor? El número de, bueno, el coeficiente convectivo. Para el coeficiente convectivo necesitamos el número de Nusselt, y para el número de Nusselt necesitamos el número de Rayleigh. Entonces, con las propiedades calculamos Rayleigh. Recuerden que esto de aquí así, eso es Grachov a lo largo de toda la placa, ¿sí? Gravedad, coeficiente de expansión volumétrica, temperatura de la superficie y temperatura del medio, longitud al cubo. Ahí no tenemos ningún problema, se hace el cálculo del número de Rayleigh, se determina el número de Nusselt con un valor de 113.3, a partir de ahí el coeficiente convectivo, y con las dimensiones de la placa se calcula el área de la superficie. Una razón de la transferencia de calor de 115 watts. Hasta ahí está relativamente sencillo, nada más recordar que las propiedades son a la temperatura de película, recordar que hay que calcular el número de Rayleigh y que el número de Rayleigh es función del número de Grachov y del número de Prandtl, ¿sí? Es decir, el número de Rayleigh nos da físicamente el comportamiento de los efectos de flotabilidad, ¿sí? Y el número de Prandtl de la relación que hay entre cantidad de movimiento y transferencia de calor, ¿sí? Entonces, se determina la razón de la transferencia de calor, 115 watts. ¿Qué pasa con la placa horizontal? Fíjense lo que pasa con la placa horizontal con la superficie caliente hacia arriba. Se saca la longitud característica, área superficial sobre el perímetro, que es 0.15 metros. ¿Por qué se tiene que calcular la longitud característica? Bueno, pues aquí nos indica también en la tabla 9.1 cuál es la consideración que se debe tomar, ¿sí? Por la misma posición de la placa. Áreas de la superficie sobre el perímetro. Calculamos, se calcula la longitud característica, se calcula el número de Prandtl. Otra vez voy a ser insistente con esto de aquí
es el número de Grachov en la placa. Al multiplicarlo por el número de Prandtl se convierte en el número de Rayleigh, ¿sí? Hay dos fórmulas para determinar el número de Nusselt. Aquí lo hacen a partir de la ecuación 922. Vemos que el número de Rayleigh es 1.195 por 10 a la 7. Y me regreso a esta, ¿sí? A la tabla 9.1. Vemos que el número de Rayleigh se encuentra en este rango, ¿no? ¿Sí? Que de hecho es de 10 a la 4 a 10 a la 7. Y aquí tenemos el valor de 1.195 por 10 a la 7. Bueno, se me hace que yo hubiera utilizado mejor la ecuación 923, pero como está muy cerquita, no va a haber mucha diferencia, ¿sí? Pero si yo hubiera utilizado mejor la 923 porque es un poquito superior a 1 por 10 a la 7, ¿sí? Pues bueno, lo obtiene a partir de la ecuación 922, calcula el coeficiente convectivo y fíjense el valor de la razón de la transferencia de calor, ¿sí? El área de la superficie expuesta no cambia, son los 0.36 metros cuadrados, lo único que cambia aquí es la longitud característica y la obtención, fíjense, son 115 para la vertical, 128 para la horizontal, con la parte, con la superficie caliente hacia arriba, y para la última no hay más que esta fórmula, cuando la placa tiene la superficie caliente hacia abajo, es la única fórmula que existe para ese caso, en la ecuación 924, se calcula el coeficiente convectivo y la razón de la transferencia de calor queda de 64 puntos, ¿sí? Aquí se hace el cálculo de la razón de la transferencia de calor por radiación, tomando, fíjense el análisis que hace aquí el autor, igual al que hizo su compañera Angélica. La placa perderá calor hacia los alrededores por radiación, así como por convección natural, suponiendo que la superficie de la placa sea negra, es decir, que tiene una emisividad igual a 1, ¿sí? Tiene una emisividad igual a 1, y las superficies interiores de las paredes del cuarto estén a la temperatura ambiente, es decir, a 30 grados centígrados, entonces tenemos que la razón de la transferencia de calor por radiación es 182 watts. Para empezar, la razón de la transferencia de calor por radiación es más grande que cualquiera de las transferencias de calor por convección que tenemos, ya sea vertical u horizontal, ¿sí? Esa es la primera anotación que hacemos. Entonces, en todos los problemas de convección natural va a ser indispensable calcular la radiación. ¿Por qué? Porque es muy relevante. Ya habíamos comentado en otras ocasiones que todos los cuerpos emiten radiación en mayor o menor medida. Sin embargo, como habíamos analizado nosotros convección de forma forzada, en la mayor parte de los ejemplos que utilizábamos para ese mecanismo de transferencia de calor, la radiación o se consideraba junto con los efectos convectivos y teníamos un coeficiente combinado, ¿sí? O bien, la razón de la transferencia de calor por radiación se consideraba despreciable, ¿sí? Puesto que quien tenía el mayor efecto era la transferencia de calor por convección forzada, ¿sí? En este caso, se hace evidente que para la convección natural, la radiación juega un papel importante, incluso es superior la transferencia de calor por radiación que la de convección, pero algo que me interesa rescatar de aquí también es la importancia de la orientación de las placas. Fíjense en cuál de las tres placas es en la que tenemos una mayor razón de la transferencia de calor. En la vertical o en alguna de las horizontales, pues obviamente en la horizontal con la superficie caliente hacia arriba. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué? Pues yo tengo una idea, pero no sé si está bien.
a lo Adelante. mejor y tiene que ver las direcciones del flujo. Cuando la placa está horizontal, pues la dirección del flujo es como que muy directa. Y cuando está horizontal, pues tiene que, digamos, que bordear un poco para volverse vertical y usar los efectos de la flotabilidad. Exactamente. La flotabilidad es libre para este caso. Para este caso, la flotabilidad es libre. Cuando la placa está vertical, la flotabilidad no es completamente libre. Si se fijan en la formación de la placa límite térmica, ¿sí? En las capas límites térmica y de velocidad para la convección natural en una placa vertical, hay un comportamiento que hace eso, ¿sí? En donde conforme va aumentando la altura de la placa, va ampliándose la capa límite de velocidad y térmica. Eso quiere decir que hay un efecto de la superficie que no le permite fluir libremente o flotar libremente. Mientras más abajo esté, más amarrado lo tiene, por así decirlo, ¿sí? Al fluido, por decirlo de una forma no muy técnica, medio groserona, pero bueno. Y cuando la placa está horizontal, no tiene absolutamente nada que lo detenga, la flotabilidad es libre. Cuando la placa está con la parte caliente hacia abajo, pues obviamente la misma placa va a generar una oposición y el fluido tiene que buscar un camino, ¿sí? Para poder disiparse. Y eso que me acaba de decir precisamente su compañera Angélica viene en este pedacito de esta. La razón de la transferencia de calor hacia una superficie horizontal o desde esta depende de si la superficie está hacia arriba o hacia abajo. Para una superficie caliente en un medio ambiente más frío, la fuerza neta actúa hacia arriba, ¿sí? Esto es bien importante, la fuerza neta actúa hacia arriba, forzando al fluido calentado a subir. Si la superficie caliente está hacia arriba, el fluido calentado sube con libertad, induciendo fuertes corrientes de convección natural y como consecuencia una transferencia de calor eficaz, como se muestra en la figura 9.14, que es esta que tenemos aquí. Vean las líneas de corriente, ¿sí? Considerando que la placa está caliente en la parte de arriba y considerando que la placa está caliente en la parte de abajo. Entonces, y esto es lo que les comentaba yo, a ver si está por aquí, de la placa vertical, esto precisamente. ¿Sí? Aquí aplica el principio de no deslizamiento. Conforme va aumentando la altura, el fluido va despegándose de la superficie térmica e hidrodinámicamente y por eso se genera esa capa límite de velocidad y térmica, ¿sí? Esta que vemos aquí. Cosa que no sucede, eso genera un impedimento para la flotabilidad, ¿sí? Cuestiones de fricción, por ejemplo, cosa que no sucede con la placa cuando está de forma horizontal y con la parte caliente hacia arriba. Pues exactamente así como lo comentó su compañera, eso es. Eso es lo que me interesaba también abordar en este problema, que la importancia de la ubicación. Se nos va a terminar el tiempo, a ver si no se corta. A ver si nos podemos conectar otros 2 minutitos después de esto, jóvenes, para verlo del examen de mañana. Entonces, la importancia de la orientación y la importancia de la radiación, ¿sí? Vamos a terminar aquí la sesión y nos volvemos a conectar para ponernos de acuerdo para el examen, ¿les parece? Sí, profe. Ok, entonces voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar.